Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo un tema que tiene a todos hablando, Kerem Bürsin, sus poemas y la posible indirecta hacia Hande Erçel. Kerem Bürsin, uno de los actores más queridos de Turquía, está en boca de todos luego de publicar un nuevo poema en sus redes sociales. En pocas horas, este escrito se volvió viral, no solo por la fuerza de sus palabras, sino también porque muchos de sus seguidores creen que se trata de un mensaje oculto dedicado a su expareja, la bellísima actriz Hande Erçel. El poema, cargado de metáforas intensas y frases melancólicas, desató toda una ola de comentarios, teorías y especulaciones en Internet. El amor no desaparece, solo cambia de lugar en el corazón, escribió Kerem en una de las líneas más comentadas. Y claro, sus fans inmediatamente comenzaron a relacionar esta frase con Hande. En redes sociales, los comentarios no tardaron en llegar. Una fan escribió, Kerem todavía piensa en Hande, estoy segura, esa frase lo dice todo. Otra seguidora comentó, es imposible no sentir que esas palabras llevan la huella de su historia con ella. Y mientras miles de seguidores se enredaban en debates apasionados, Hande Erçel se mantuvo en silencio, aunque algunos aseguran que ella reaccionó de forma sutil con una publicación misteriosa en su cuenta de Instagram. Una foto en blanco y negro acompañada de la frase "El tiempo cura todo". La prensa turca no tardó en cubrir la noticia. Programas de televisión y revistas especializadas abrieron sus portadas con titulares como Mensaje de Kerem a Hande o El poema que reabre viejas heridas. Incluso, durante una entrevista reciente, cuando un reportero le preguntó directamente a Kerem sobre el significado de su poema, él sonrió y dijo, la poesía habla por sí misma, no siempre es necesario explicarla. Con esa respuesta ambigua, la curiosidad del público creció aún más. Por su parte, algunos amigos cercanos a la expareja también hablaron con la prensa. Según ellos, Kerem ha estado muy enfocado en la escritura últimamente, encontrando en la poesía una forma de liberar emociones y conectar con sus seguidores de una manera distinta. Un allegado comentó, Kerem escribe desde el corazón, no busca polémica, pero sabe que sus palabras generan impacto. En paralelo, los fans de la pareja, conocidos como Andem, se movilizaron en redes sociales compartiendo videos antiguos de los actores juntos, reviviendo momentos de su romance que fue seguido con pasión en todo el mundo. Ojalá regresen, se nota que todavía hay sentimientos, dijo una fan emocionada en Twitter. Mientras tanto, otros opinan que este tipo de especulaciones solo presionan innecesariamente a los actores y que deberían dejar que cada uno viva su proceso personal en paz. Con el paso de los días, el debate en torno al poema de Kerem Bürsin no se ha apagado, sino que ha tomado nuevas dimensiones. Muchos usuarios comenzaron a analizar cada palabra, cada pausa y cada metáfora, como si se tratara de un rompecabezas emocional. Algunos expertos en literatura turca incluso fueron invitados a programas de televisión para interpretar los versos y dar su visión profesional sobre el trasfondo de la obra. Según ellos, Kerem estaría explorando temas universales como la pérdida, la nostalgia y la transformación del amor, pero el contexto personal del actor hace imposible separar el arte de su vida privada. La reacción de los medios internacionales tampoco se hizo esperar. Portales de noticias en España y América Latina replicaron la historia, subrayando el interés global que despiertan Kerem y Hande, quienes en su momento protagonizaron una de las historias de amor más comentadas del mundo del espectáculo turco. Titulares como Kerem y Hande, reconciliación en el horizonte, o el poema que revive la llama comenzaron a aparecer en sitios de entretenimiento en varios idiomas. Mientras tanto, en Turquía, la historia se convirtió en tendencia en Twitter bajo hashtags como #Kerem Poema y #Andem Forever. Los fanáticos compartían sus teorías, videos, y hasta memes, donde imaginaban a Kerem escribiendo a la luz de una vela versos dedicados a Hande. Otros, en cambio, optaron por una visión más crítica, acusando a los medios de exagerar y a los seguidores de alimentar un fuego que quizás ya está apagado.
Sin embargo, lo que muchos no notaron es que Ande también fue vista recientemente en un evento benéfico, donde periodistas le preguntaron si había leído el poema. La actriz, con una sonrisa diplomática, respondió, el arte es libre y cada uno lo interpreta como quiere. Con esas pocas palabras, dejó abierta la puerta a múltiples interpretaciones. ¿Fue indiferencia? ¿Fue una manera elegante de esquivar el tema o acaso una señal de que todavía existe una conexión invisible entre ambos? Las revistas del corazón comenzaron a recordar episodios de la relación pasada, viajes románticos, entrevistas donde ambos hablaban de lo que significaban el uno para el otro y los momentos en los que parecían inseparables. Para muchos, este repaso histórico solo reforzó la sensación de que las heridas emocionales nunca desaparecieron del todo. Kerem, por su parte, continuó activo en redes sociales, publicando nuevas reflexiones, frases breves y fragmentos de lo que parecen ser borradores de poemas. Cada publicación era recibida con miles de comentarios, donde la mayoría insistía en leer entre líneas buscando referencias ocultas a Ande. Tu silencio habla más que tus palabras, escribió un fan en respuesta a uno de esos mensajes. La intensidad de esta dinámica digital generó incluso debate sobre los límites entre la vida privada y la vida pública de las celebridades. En paralelo, algunos especialistas en relaciones públicas señalaron que esta situación, aunque involuntaria, fortalecía la imagen mediática de ambos actores. Cada movimiento, cada palabra, se transforma en noticia. Eso los mantiene en el centro de la atención, algo que en la industria del entretenimiento es oro puro, comentó un analista de medios. No obstante, también advirtió sobre los riesgos emocionales que implica estar constantemente bajo el escrutinio de millones de personas. Con todo este revuelo, los seguidores esperan con ansias los próximos pasos de Kerem y Ande. ¿Responderán directamente a las especulaciones? ¿Habrá un reencuentro artístico o personal? Por ahora, lo único seguro es que la poesía de Kerem ha logrado trascender las páginas digitales y convertirse en un fenómeno cultural que mezcla arte, romance y espectáculo. A medida que la historia sigue su curso, la audiencia internacional permanece expectante. Las redes sociales se han convertido en un escenario global donde cada gesto, cada palabra y cada silencio se amplifican hasta convertirse en noticia. El eco de un poema, aparentemente íntimo, ha cruzado fronteras y ha unido a millones de personas en una conversación colectiva sobre el amor, el desamor y las segundas oportunidades. En definitiva, el poema de Kerem Bürsin no solo desató rumores sobre su vida sentimental, sino que también abrió un espacio de reflexión sobre cómo las emociones personales pueden transformarse en fenómenos virales en la era digital. Y mientras tanto, la incógnita principal permanece, ¿es este poema una simple obra artística o una confesión velada hacia Ande Erçel? Esa es la pregunta que, por ahora, mantiene a todos en vilo. Queridos seguidores, ¿ustedes qué piensan? ¿Este poema es realmente una indirecta para Ande o simplemente una expresión artística de Kerem? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantará leerlos. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras noticias más candentes del mundo de las celebridades. Hasta el próximo video.